Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Miramos que después de 7 años de tribulación en la tierra, cristianos están en el cielo para la boda del Cordero. Nosotros estaremos 7 años con la gran boda de la iglesia con Cristo, el Cordero de Dios. Después regresamos a la tierra con Cristo para el banquete de la boda, para la cena de la boda, que es 1000 años, ¿verdad?, del reino del Señor. Pero cuando regresamos con Cristo, Cristo regresa en un caballo blanco, y vamos a ver esto al final de este capítulo, que los cristianos vienen detrás de él en caballos blancos también. Pero encontramos en la tierra una gran guerra, la batalla de Armagedón, que va a cubrir allí todo Israel, porque vienen de cada parte de la tierra. Y así que va a sobreabundar la tierra de Israel de guerreros, pero con su centro allí en Armagedón. Viene Cristo y se pisa en el monte de Olivos. Parece que el monte se divide en 4 partes según Ezequiel. Y entonces ahora el monte de Olivos es un lugar seco, pero va a salir de la tierra, parece agua, como manantial, y va a correr de allí para varias direcciones, y así que va a formar un río de agua viva, ¿verdad?, para pasar por Israel al occidente, posiblemente llegando al mar Mediterráneo, y al sur en el río Jordán, que ahora está medio sequito. Cuando estuve allí casi no hay mucho río Jordán. Es que usan casi todo el agua del río para tomar agua en Israel, y hay muchas bombas, y por el tiempo que llega al Mar Muerto es un chorro muy chiquitillo, ¿verdad?, del río Jordán. Pero durante los siglos había mucha agua, y así que va a regresar a eso cuando viene Cristo, porque del monte de Olivos va a salir otro río para el oriente, y así bajar por el río Jordán y limpiar el mar muerto para que no esté muerto, sino un mar de cristalina parece. Pero en ese tiempo, con un gran terremoto en toda la tierra, Cristo viene con nosotros detrás en caballos blancos, y no tenemos que hacer nada, parece, porque dice que hablaremos de eso la próxima vez un poco más, de la espada de la boca del Señor. Vamos a ver eso un poco ahora, pero más la próxima vez. Dice que viene una espada, pero la espada es palabra de Dios. Así que cuando Él da su palabra, no sé cómo será, pero posiblemente viene un cometa, un meteorito, o posiblemente fuego del cielo de alguna manera, y todos los enemigos serán muertos en ese momento que están en batalla contra el Señor. Así nosotros no tenemos que hacer nada, solamente mirar cómo Dios manda sus ángeles de muerte, o algún fuego del cielo, o alguna manera va a destruir todos sus enemigos allí y establecer su reino milenial de allí en adelante. Pero cuando Él viene, lo que hablamos la semana pasada y esta noche no es tanto todo lo que viene alrededor, sino cómo se presenta el Señor. Y la semana pasada miramos 2 nombres con que se presenta al Señor, y esta noche miramos aquí 2 nombres más con que se presenta el Señor. Versículo 11 de Apocalipsis 19. Si quiere, le invito a leer conmigo el 11 y el 12 y el 13, porque allí tenemos los primeros 3 nombres. Vamos a leer solamente el 11 y 12, que son los primeros 2 nombres que miramos la semana pasada. Apocalipsis 19, 11 y 12.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Amén. 2 nombres, hay 4, 2 nombres hemos visto. El primero que es Fiel y Verdadero. Es 2 nombres en uno, ¿verdad? Fiel y Verdadero es un nombre y es el juez que juzga con verdad y con poder la tierra. Y el segundo nombre en versículo 12 es Desconocido. Dios es tan magnificente, tan grande. Él se presenta a sí mismo como Yahvé, Jehová, y no sabemos ni cómo decir ese nombre de Yahvé, Jehová, como sea. Pero allí tiene que significa el yo soy, porque Él es todo en todo. Él es creador, sustentador, salvador, proveedor, fuerza, todo lo que tú necesitas, gozo, paz. Yo soy el creador. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy gozo. Yo soy amor. Yo soy el camino. Yo soy paz. ¿Qué necesitas tú? Santificación, fuerza, poder. Yo soy tu santificación. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu poder. Él es tan grande que en otra ocasión miramos que su nombre es Santo. Santo, santo, santo. Santo significa separado o apartado. Significa que Él es apartado de los hombres y cualquier parte de su creación, encima de todo, de tal manera que no podemos entender. Él dice, yo soy amor, pero soy amor santo. Yo soy un amor indescriptible, inefable. Yo soy un amor que tú no puedes comprender. Y yo soy justo, pero soy una justicia santa. Yo soy tan justo que no puedo ni explicarlo a tus oídos. Es como tratar de hablar a un niño de 2 años de edad y explicarle la filosofía de la vida. Él no entiende, ¿verdad? Y así Dios está hablándonos como niños de 2 años de edad, diciendo, mi nombre solo yo lo conozco. Porque un nombre significa tu carácter. Y así que cuando dice soy santo, su carácter es santo. Soy amor, su nombre es amor. Pero el hecho es que no podemos ni imaginar ni describir, solo Él entiende todo lo bueno que es, todo lo grande que es, todo lo infinito que es. Solo Dios se entiende a sí mismo. Dice, nadie conoce el nombre sino Él mismo. Así que para mí, tratar como un pastorcito, decirle cómo es Dios, es una tontería. Hago lo mejor posible, que el Espíritu le dé entendimiento de algo, pero es porque solo Dios se conoce como quién es, cómo es, en toda su plenitud. Así que su nombre es justo y fiel y verdad. Su nombre es incomprensible, desconocido, porque es más allá. Número 3, que es la tercer aspecto como Él se presenta a sí mismo, versículo 13. ¿Quiere leer? Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ay, 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 Señor. Me hace llorar pensando en esas palabras. Una ropa teñida de sangre. Es la segunda vez que Jesús tiene su ropa teñida de sangre. ¿Cuándo era la primera vez que Él tenía una ropa teñida de sangre? En el Calvario, Mateo 27. Le pusieron una túnica escarlata de sangre, pero Él con su corona de espinas, Él con sus látigos,
Él con las bofetadas que le hacían salir sangre por todas partes, tenía su ropa cubierta, teñida, empapada de sangre. ¿Por qué? Porque era la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y Él derramó su sangre para morir por pecados. ¿Por sus propios pecados? No, por nuestros pecados. Teñida de sangre por nuestros pecados. De su propia sangre, del Santo Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque la paga del pecado es muerte, y así que dice que somos salvos, perdonados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, porque Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y así que el Señor dice, tú mereces derramar tu sangre en el infierno eternamente. Pero yo no quiero la muerte del impío, así que yo voy a venir a la tierra, nacer en Belén, y voy a ir a la cruz, y en camino voy a teñir mi ropa de sangre en paga por vuestros pecados, por amor a ti. La segunda vez viene y ya con su boca, con su palabra, mata a todos los enemigos de Dios. El diablo, el anticristo, va al infierno, al lago de fuego, el falso profeta, mientras que todos los que siguen al diablo van a ir con él, ¿verdad? Pero primero con su boca, no sé cómo será. Si los ángeles traerán espadas, si vendrá una meteorita, dice que posiblemente Sodoma y Gomorra había algún cometa o meteorita que estalló allí sobre Sodoma y Gomorra, y eso era lleno de sal, y así convirtió mucho de la tierra donde está el mar salado, el mar muerto, en sal, porque antes de ese tiempo era un lugar placentero y bonito, dice la Biblia. Todo lo que es ahora el mar muerto era antes muy bonito, hasta ese tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero así que no sé si así será otra vez o de qué manera, pero la boca del Señor, Él dice, mueren todos sus enemigos, y se juzgan y mueren todos sus enemigos de alguna manera allí. Y dice que la sangre, a lo mejor ya están como en el Antiguo Testamento, luchando unos contra otros, como encontramos en la vida de Josafat, que él está en el valle y allí en la montaña los enemigos se confunden y empiezan a matarse uno al otro, como cuando Jonatán subió al monte, ¿verdad? Con los filisteos, y los filisteos, después que él matara uno o dos, ellos tenían tanta confusión que se mataban unos a otros en la confusión. Y así dice que con Josafat había tanta sangre en ese monte que corrió como río de sangre para llegar al valle. Y así parece que será, porque hemos leído ya que hay tanta sangre, no sé por el juicio de Dios o por matarse unos a otros, las dos cosas, no sé cómo será, pero tanta sangre que va a subir hasta los cuellos de los caballos. Un lago de sangre. Su ropa ahora teñida de sangre de sus enemigos. Primero era de compasión, amor, misericordia, teñida de sangre para nosotros. Luego será de juicio, castigo por el pecado. Esta tarde, no sé si han escuchado, estuve diciendo a mi esposa, ustedes han escuchado como hace un mes que había un señor que hizo como Gedeón. En Idaho creo que era, que había una estatua, Idaho, una estatua del diablo, y él entró como y derrumbó la estatua del diablo. Tenía como una cabeza de cuernos y yo no sé qué túnica,
y él quitó la cabeza de esa estatua, ¿verdad? Hoy dice que van a echarle en la cárcel por el crimen de odio. ¿Iría usted a la cárcel por tener odio al diablo? Van a echarle en la cárcel porque odia al diablo. Así es el crimen. Y los que Dios odia al diablo, Dios aborrece el pecado del diablo, así que tienen que echar a Dios en la cárcel, supongo, ¿verdad? A ver si pueden. Pero es lo que quieren de cada cristiano. Si usted ama a Cristo, odia el pecado, odia el diablo. Así que si usted ama a Cristo, merece estar en la cárcel porque usted odia el diablo por amar a Cristo. Es lo que estamos llegando, ¿verdad? Están pidiendo el gobernador que perdone al pobre para que no vaya a la cárcel por odio al diablo, ¿verdad? Por amor al Señor. Pero lo que está pasando. Esto es la clase de cosa que va a pasar. Ellos creen que son jueces y están castigando los que odian al diablo. Y Dios dice, no, en el último día, si estos todavía viven, los que echen cristianos en la cárcel por amar a Dios y odiar al diablo, los que les echen a la cárcel, están ellos sirviendo al diablo. No puede odiar al diablo, hay que amar al diablo. O es un pecado, es un crimen, no amar al diablo. Los que quieren amar al diablo van a encontrar lo que encuentran en Armagedón. Su sangre derramada y así el infierno después. Pero el hecho es que aquí encontramos que Cristo tiene su túnica manchada de sangre de batalla en este caso. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Solo para seguir con esto por un momento aquí. Tiene allí ojos de fuego, como hablamos la última vez, que sabe todo, aunque nosotros no le entendemos a él. Y ahora con su ropa teñida de sangre, lo interesante es que nosotros vamos a estar allí entre los cristianos y nosotros vamos a volver con caballos blancos también para estar con el Señor. Y entonces cuando nosotros regresamos, ¿en qué estaremos nosotros vestidos? ¿En ropas de qué color? Blancas. Puesto que el de lino fino. Así es, versículo 14. Y los ejércitos celestiales vendrán, nosotros con los ángeles, vestidos de lino finísimo, la tela de los sacerdotes, porque tendremos poder hablar con Dios, privilegio de hablar con Dios como un sacerdote, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. ¿Cómo podemos nosotros tener ropa blanca cuando hemos pecado tanto? Isaías 1:18. Venid, dice, y razonemos unos con otros, y vuestros pecados que son como carmesí serán blancos como la nieve. ¿Y cómo seremos blancos como la nieve? Porque la paga del pecado que blanquece mi pecado es la sangre de Cristo. Él llevó una túnica roja de su sangre y entonces juzgó todos los enemigos con su propia sangre de ellos para poder lavar nuestro pecado con su sangre. Y así que nosotros tenemos lo que Él merece, la túnica blanca, y Él llevando la túnica ensangrentada por nosotros. Una gran verdad. Pero allí encontramos que su nombre aquí, cuando viene, es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Juan 1:1 le presenta a Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Y este verbo en Juan 1:14, tabernáculo, habitó, se traduce, pero de tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, tabernáculo o moraba con nosotros. Cuando vino de María en Belén, y Cristo tomó el tabernáculo de carne sobre el Dios que Él es. Y así que encontramos que este Dios pudo morir por nosotros, puesto que estaba en carne, en ese tabernáculo de carne. Pero pudo perdonarnos, puesto que Él es Dios. Solo Dios puede perdonar. Pero solo hombre puede morir por los pecados de hombre. Por eso Dios hizo hombre para morir por los pecados del hombre, pero siendo Dios pudo perdonarnos como solo Dios puede perdonar el pecado. Es hombre, Dios, Dios, hombre. Pero así es que cuando nos perdona el Señor, Romanos 10:14 y 10:17, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Su nombre es Salvador porque Él da su verbo, su palabra, que los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Invoca el nombre del Señor, será salvo. Es verbo de Dios, palabra de Dios. Y así si Dios lo dice, es fiel y verdadero primero. Y ese amor tan grande es desconocido. Pero cuando Él habla es voz de salvación, voz del Salvador. Porque desde el principio, Génesis 1, en el principio Dios habló. Después de crear, Dios habló y dijo que sea la luz y lo demás. Es la voz del Creador. Este Cristo que viene es el verbo de Dios. Porque es Dios mismo. Cuando Él habla, es Dios hablando. Es verbo que crea y sostiene todo. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él creó ángeles, tanto como lo visible, la creación. Sean tronos, Él los creó. Sean demonios, Él los creó como ángeles, pero pecaron. Y sean principados, sean potestades, ¿sabe Él que va a determinar quién será presidente de los Estados Unidos? ¿Su voto de usted? No, Dios. Dios va a decir quién será, quién es, quién era. Todos los principados y potestades, Dios los pone, está en control de todos. Todo fue creado por medio de Él, por su poder y para Él, para darle gloria a Él. Soy creado para Él, para servirle, y soy creado por Él, por su palabra, por su verbo. Y Él es antes de todas las cosas. Él es sobre todo, antes de todo es el Señor. Y todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que si Dios nos dejara por un segundo, nosotros dejaríamos de existir. Es Dios el que mantiene cada molécula, cada átomo juntos. Dios, hablan los científicos del átomo Dios, ¿verdad? Dice que hay una partícula que es el centro de átomos que tiene la raíz de todo porque no pueden encontrar como prótonos y pueden unirse porque los dos son positivos y se repelen. Cómo pueden electrones que son negativos trabajar juntos y no repelarse de todo. Es porque Dios une cada átomo. Y Dios une cada molécula en mi cuerpo.
Dios une cada molécula en la tierra, en el universo. Por Él subsiste todas las cosas. Se mantiene unido todas las cosas por su verbo, por su palabra. Él es el verbo. En Cristo tenemos creación y tenemos que estamos sostenidos, subsistimos, ¿verdad? Es la palabra aquí. Pero aquí encontramos entonces que Él es el verbo de Dios, es el verbo que crea, es el verbo que salva al peor pecador. Cuando Él dice, quiero que seas sano, salvo, Dios me salva. Y cuando Él dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo, es su verbo, el verbo de Dios que lo dice. Pero Él es el verbo que sana. Recuerdo en Marcos 1, viene un leproso, un señor leproso. Dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Tú quieres, puedes. ¿Y qué dijo Cristo? Quiero que seas sanado. Recuerda que un padre Cristo bajó del monte de transfiguración. Mateo 17, por allí, había un padre, habló a los discípulos y no pudieron ayudarle con un hijo endemoniado. Y viene Cristo y dice, si tú puedes, sana a mi hijo. El Señor dice, yo puedo, pero la pregunta es otra. ¿Puedes tú creer? ¿Puedes tú creer? Ese es el problema. No el poder o el querer de Dios, sino el creer nosotros. Pero allí encontramos que es el verbo que sana, sea lepra, sea cualquier otra enfermedad. Eso es el verbo que si uno muere de una enfermedad, en Juan 11, como Lázaro, es el verbo que resucita. El verbo que resucita. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y muchos predicadores han dicho, menos mal que Jesús dijo, Lázaro, primero, ven fuera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera puesto el nombre Lázaro antes de ven fuera? Cada tumba de la tierra se hubiera abierto y todos hubieran salido fuera. ¡Ven fuera! ¿Quién? Todos. Y un día será con los cristianos, que cada muerto en Cristo saldrá fuera. Pero en ese tiempo fue la resurrección de Lázaro para mostrar que Él tiene poder para dar vida, para resucitarse. Es el verbo de vida. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muriera, vivirá, dice en Juan 11. Y allí encontramos que es el verbo que resucita, el verbo que salva, el verbo que santifica, el verbo que vamos a hablar el domingo, en 2 de Pedro 1, 19, 20, es el verbo que inspira la palabra de Dios, que ha inspirado a los hombres para escribir cada letra aquí, sin error, y así guiado por el Señor, llevado por el Espíritu Santo, el verbo que inspira estas promesas para mí, esta instrucción para mi vida. Es el verbo entonces que acabamos de ver de juicio. Capítulo 19, 15, de su boca sale una espada aguda para herir de ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Hablaremos, como digo, más de esto la próxima vez. Pero por ahora quiero apuntar que es su verbo, su palabra, que trae juicio a la tierra, como era su verbo que traía salvación a la tierra. Juan 12:48. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postreros. Segunda de Tesalonicenses 2:7, hablando del anticristo, en Segunda de Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de iniquidad. El diablo está obrando. ¿Cómo puede haber tanta maldad en la tierra? Es un misterio. ¿Cómo puede haber tanta inmoralidad y tanta
injusticia y tanta mentira y tanta falsa religión, el diablo está obrando debajo de la escena como misterio, dejando a los hombres pecar. Solo hay quien al presente lo detiene. Esa es mi oración de 2 de Tesalonicenses 2:7. Señor, hay tanta maldad en nuestra nación, en las otras naciones. Solo tú puedes detenerlo. Cuando llegue la gran tribulación, Él será quitado con los cristianos. No habrá quien detiene la maldad. Por eso viene la batalla de Armagedón y estos juicios. No tenemos ni idea de cuán malo será. Porque está malo ahora, pero está preparando para ese tiempo. Está preparando para ese tiempo. ¿Quién hubiera pensado que los hombres primero dirían, no importa que un hombre y una mujer viven juntos en fornicación, no tiene importancia? Y entonces dirían, bueno, de hecho, no importa si son 2 hombres o 2 mujeres que viven juntos en homosexualidad y fornicación. Bueno, no solo eso, pero no importa que un hombre llegue a ser mujer, una mujer llegue a ser hombre. ¿Quién hubiera pensado, ni hace 5 años, ni hace 3 años, ni hace 2 años, hubiéramos pensado en la maldad que está en el mundo hoy en día? Pero aquí encontramos que hay uno que detiene. Y todavía está deteniendo. Estoy orando, Señor, detiene más. No quiero ver más de esta maldad. Por favor, detiene un poco más, si tú lo harías. Hasta que venga Cristo. Hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez sea quitado de en medio, porque un día en la gran tribulación, el Espíritu es omnipresente, pero no va a obrar en la tierra de la misma manera. Y así que entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo de quien hemos hablado en Apocalipsis, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Si usted está leyendo 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8, el espíritu de su boca, y destruirá con el esplendor de su venida. Aquí en su caballo blanco viene para destruir todos sus enemigos, la batalla de Armagedón. Y así es la profecía desde Salmo capítulo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El mundo se ríe de cristianos. Tú no amas al diablo, tú odias al diablo, a la cárcel con usted. Oh, es el mismo día hoy que hay como 6 cristianos, más o menos cristianos, a lo mejor son cristianos, creo que son 6. Uno que es un padre de 11 niños, que hace un par de meses o no sé cuándo, decidieron orar en frente de una clínica de aborto y nada más se sentaban por allí para orar, en silencio, pidiendo quietamente por lo menos, Señor, quita maldad de este mundo. Señor, por favor, quita maldad. No deje la gente matar. Ya determinaron hoy que estarán ellos en la cárcel también. Ellos también, por orar. Y así estorbar abortos. Como es estorbo, eso es contra la ley. Y la oración detiene, estorba. Y así es que a lo mejor ellos no hicieron todo lo correcto, pero están en la cárcel por orar. Nada más, orar en frente de una clínica. Igual como este otro hombre que estará en la cárcel si la cosa no cambia solo por desfigurar una estatua del diablo, porque odia al diablo, es un crimen. Y el que mora en los cielos, ¿qué va a pasar con esta gente que se ríen de cristianos? A la cárcel con estos cristianos, fuera con ellos. Nosotros estamos en control. Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá.
El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto a mi rey sobre Sión cuando baja del cielo para tocar el monte de Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El padre dice al hijo, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Tiene dos significados eso. Él nació en Belén, pero luego, cuando Jesús viene a la tierra, se presenta como rey, es como un nuevo nacimiento. Le miramos como rey, le engendré hoy para ser rey de reyes, señor de señores. Pídeme, te daré por herencia las naciones. Y de su boca dice, Señor, es el tiempo, dame las naciones, destruye los enemigos tuyos en la tierra. Y como posesión tuya, las confines de la tierra te la daré. El que rechazó esta oferta del diablo en el desierto 40 días, cuando el diablo dice, adórame, te daré todas las naciones, Dios dice, no, tú has sido un hijo fiel y yo te daré las naciones para reinar. ¿Pero cómo? Versículo 15 de Apocalipsis 19, de su boca sale esta espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y así es que la espada de Dios es del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así es que como Pedro escuchó en el monte de transfiguración cuando dijo, vamos a hacer 3 tabernáculos para Elías, Moisés y para Cristo. Y habló Dios del cielo y dice, ese es mi hijo amado. ¿Y qué dijo? ¿Recuerda? Oídle a él. Oídle. Él es el verbo de Dios para crear, sostener, sanar, resucitar. El verbo de Dios para traer juicio, inspirar la palabra de Dios. Es el verbo de Dios para destruir sus enemigos. El verbo de Dios que va a reinar con la espada de su boca como una vara de hierro para gobernar las naciones. Y no tengo tiempo para hablar el último nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Eso para la próxima vez. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo.
Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.